Inserción y manejo del catéter venoso central periférico. La cateterización venosa es una técnica invasiva que se utiliza para disponer de una vía permanente que permite acceder al sistema venoso del paciente. De esta manera es posible llevar a cabo tratamientos de larga duración por vía venosa, exploraciones, técnicas de diagnóstico y tratamiento. En los tipos de catéteres centrales tenemos a corto y a largo plazo. A corto plazo, el catéter venoso central de inserción periférica, cuya inserción y manejo es llevado a cabo por el personal de enfermería. Los catéteres a largo plazo, como el catéter venoso central tunelizado y el catéter venoso central implantado, son insertados por el equipo médico, pero su manejo es llevado a cabo por el personal de enfermería. El catéter venoso central de inserción periférica ofrece una buena alternativa para administrar soluciones hiperosmolares e hipertónicas, ya que permite alcanzar la vena cava superior. Se inserta a través de las venas basílica y cefálica en la región antecubital. Este espacio es menos colonizado, grasoso y húmedo que el cuello y el pecho. Además, aleja el catéter de secreciones nasales y orotraqueales. Las complicaciones mecánicas e infecciosas son mínimas, a diferencia de los catéteres centrales directos. Sumado a ello, debido a que la duración de este es menor, se tiene menos riesgo de colonización. Algunas complicaciones y generalidades claves a todos los catéteres venosos centrales. Colonización del catéter, en donde se debe tener en cuenta que el crecimiento igual o mayor de 15 unidades formadoras de colonia se lleva a cabo según la técnica de Mackey de sembrado y recuento de colonia en el plato de agar, o mayor a 130 unidades formadoras de colonia en el cultivo cuantitativo de un segmento proximal o distal del catéter en ausencia de los síntomas clínicos. También tenemos infección del sitio de inserción del catéter, infección del reservorio del catéter implantado o infección del túnel, el cual genera signos de infección particulares como induración, eritema, calor, secreción purulenta en el sitio de inserción. Bacteremia relacionada con el catéter. Se hace aislamiento del mismo microorganismo en cultivos cuantitativos y semicuantitativos del segmento del catéter venoso central y en sangre, preferiblemente de venas periféricas, del paciente con sintomatología clínica y sin ninguna otra fuente de infección. En ausencia de confirmación por el laboratorio, la desaparición de síntomas de infección después de la remoción del catéter venoso central se puede considerar evidencia indirecta de bacteriemia relacionada con el catéter. En la inserción y manejo del catéter venoso central periférico tenemos como responsables directos al profesional de enfermería con el apoyo del auxiliar de enfermería. Antes de iniciar el procedimiento, ejecute el lavado de manos según protocolo de la institución. Antes de la colocación del catéter venoso central periférico, la enfermera jefe y el auxiliar de enfermería que entra al campo estéril deben usar precauciones máximas de barrera, como lo son gorro, tapabocas, gafas protectoras, guantes estériles y paquete de ropa estéril. Toda la parte superior del cuerpo y el brazo del paciente debe ser cubierto con uno de los campos quirúrgicos presentes en el paquete de ropa estéril. Solo se dejará una pequeña abertura en el sitio de la inserción. A la hora de elegir el sitio de inserción, generalmente las venas de elección para la inserción son la basílica y la cefálica. Las venas del espacio antecubital o braquial, de preferencia la vena basílica, ya que ofrece mayor diámetro de la extremidad superior. Para preparar la piel, tenga en cuenta que debe limpiarse mecánicamente con jabón quirúrgico. Antes de aplicar la solución antiséptica y la posterior inserción del catéter, retirar los restos de espuma y secar prolijamente con una gasa estéril. Utilizar guantes de manejo y pinza estéril para el lavado. Si hay contraindicación de uso de clorexidina, como por ejemplo sensibilidad, alergia, algún tipo de enfermedad de la piel, debe utilizarse iodopovidona al 10%. Se debe usar para el sitio de inserción del catéter clorexidina al 2%. Se debe utilizar una gasa estéril nueva por cada aplicación. La solución debe ser aplicada con vigor en el sitio de la inserción, aproximadamente 30 centímetros de diámetro, con un movimiento circular, comenzando en el centro del sitio elegido hacia afuera por lo menos 30 segundos. Este paso debe repetirse como mínimo 3 veces usando una gasa estéril nueva para cada aplicación.
Se debe dejar que el antiséptico se seque completamente antes de insertar el catéter. No limpiar o secar con algún otro elemento que no sea aire. Después de limpiar con el antiséptico, no debe palparse el sitio de inserción, a menos de que mantenga una técnica séptica. Prepare todo el material necesario para la inserción del catéter. Guantes de manejo y estériles. Elementos de protección personal. Gorro, tapabocas, gafas de protección y paquete de ropa estéril. Jabón quirúrgico. Clorexidina al 2%. Yodopovidona al 10%. Agua estéril y solución salina normal al 0.9%. Jeringas de varios calibres. Gasas estériles. Cinta hipoalergénica. Apósitos semipermeables o transparentes. Kit de catéter venoso central periférico. Llave de 3 vías. Bolsa recolectora de desechos. Recuerde que antes de iniciar el procedimiento, usted debe tener en cuenta que tiene la responsabilidad y es por excelencia quien debe ejecutar la inserción y manejo del catéter venoso central periférico. Debe solicitar el consentimiento del paciente o acudiente. Para la implantación del catéter tenga en cuenta el protocolo de canalización venosa periférica, utilización estricta de la técnica estéril. El procedimiento debe realizarse en un área en donde la asepsia se pueda mantener. El tipo de paciente, si es adulto o pediátrico, si presentan alergias al látex o a la clorexidina. Se debe preservar la intimidad del paciente. Preséntese. Explique el procedimiento al paciente. Solicite su consentimiento verbal y regístrelo en la historia clínica al final del procedimiento. Póngase el gorro, tapabocas, gafas de seguridad y realice el lavado de manos según el protocolo de la institución. Póngase los guantes de manejo. Ponga al paciente en decúbito supino con el brazo extendido en rotación externa. La cabeza debe girar hacia el lado donde se va a insertar el catéter. Elimine el vello de ser necesario. No rasurar. Es preferible cortar el vello con tijeras. Para la implantación del catéter, tenga en cuenta protocolo de canalización venosa periférica. Utilización estricta de técnica estéril. El procedimiento debe realizarse en un área donde la asepsia se pueda mantener. Tener en cuenta el tipo de paciente, si es adulto o pediátrico, o si presentan algún tipo de alergia al látex, a la clorexidina, etc. Preservar la intimidad del paciente. Procedimiento. Preséntese. Explique el procedimiento al paciente y o acudiente. Solicite su consentimiento verbal y registre en la historia clínica al final del procedimiento. Póngase el gorro, tapabocas, gafas de seguridad y realice el lavado de manos según el protocolo de la institución. Póngase los guantes de manejo. Ponga al paciente en decúbito supino con el brazo extendido en rotación externa. La cabeza debe girar hacia el lado en donde se va a insertar el catéter. De ser necesario, elimine el vello. Preferiblemente no rasure. Prepare la piel en el sitio de inserción, primero con agua y jabón quirúrgico. Utilizar las pinzas estériles para manejar las gasas. Retire los restos de jabón con una gasa estéril y seque muy bien con otra gasa limpia. Retire los guantes de manejo. Coloque el campo estéril y ponga todo el material estéril allí. Póngase la bata y los guantes estériles. Una vez seleccionada la vena, desinfecte exhaustivamente la zona con clorexidina al 2%, o en caso de contraindicación de esta, usar yodopovidona. Ver preparación de la piel. Deje secar completamente al aire y cubrir con gasa estéril, teniendo cuidado de que el miembro no toque ninguna superficie contaminante. Compruebe el epicutáneo, desenroscándolo un poco a la conexión azul, no del todo. Introduzca la parte rígida del cilástico o catéter por la conexión azul. Vuelva a enroscar. Purgue el sistema y la palomilla o mariposa con solución salina normal al 0.9% en busca de fugas o mala conexión de la rosca azul. Funcione la vena elegida con la palomilla, normalmente de calibre 19, teniendo cuidado de no introducirla demasiado,
ya que se corre el riesgo de atravesarla debido a su gran calibre. Si es una vena de gran calibre, pues presione para evitar el sangrado. Impida progresar el cilástico o catéter. Recuerde mantener girada la cabeza del paciente hacia el lado de inserción del catéter. Observe el monitor de electrocardiograma para comprobar que no se producen extrasístoles, ya que si se producen, retirar el catéter unos centímetros. Introduzca el cilástico a través de la mariposa ayudándose de las pinzas sin dientes. Avance poco a poco, de 3 a 4 centímetros cada vez que se empuje, hasta llegar a la medida deseada. En caso de notar tope, no lo fuerce ni lo retire. Movilice el miembro del paciente hasta que consiga conseguir progresando el catéter sin dificultad. Administre solución salina normal al 0,9% durante la introducción del catéter con periodicidad para evitar obstrucciones y ver el recorrido o posibles extravasaciones de la vena, así como comprobar si retorna frecuentemente. El no retorno no es motivo para retirar el catéter, ya que puede encontrarse en un trayecto muy estrecho del vaso y estar disminuido el flujo sanguíneo. Una vez alcanzada la medida deseada, retire la mariposa cuidadosamente, dejando el catéter introducido en la vena. La forma de retirar la mariposa depende del tipo de cilástico del que se disponga. Fije con gas estéril temporalmente hasta que se compruebe su correcta localización con un rayos X de control, ya que los catéteres son radiopacos. Dependiendo del cual haya sido la vena elegida, debe tener precaución de colocar la extremidad en la posición más adecuada para efectuarse la radiografía de tórax. Vena basílica. Aducción del brazo y flexión del codo. Vena cefálica. Abducción del brazo y flexión del codo. Vena axilar. Aducción del brazo, indiferente la posición del codo. Confirmada la localización del catéter, proceda a su fijación con apósito estéril. Conecte la llave de 3 vías y la solución a infundir. Marque el catéter con la fecha, hora y nombre de la persona que realiza el procedimiento. Registre en la gráfica de enfermería la fecha, hora y localización de la punta del catéter. Recoja todo el material utilizado con especial cuidado en la manipulación del material cortopulsantes para evitar accidentes y deséchelo adecuadamente. Realice de nuevo el lavado de manos. Haga los registros correspondientes en las notas de enfermería del paciente con las observaciones pertinentes. Fecha de colocación, tipo de catéter colocado, miembro y lado que se coloca el catéter, si se realizó rayos X de control o si se ha modificado la situación del catéter moviéndolo. Deténgase. Recuerde, los principios y valores de CAFAM. Proyectos con responsabilidad ética y social. Importancia máxima al afiliado, cliente y usuario. Un propósito común. Administración participativa. Comunicación abierta e incluyente. Apoyo y desarrollo de la libertad individual. Trabajo en equipo. Continúe. En el manejo y mantenimiento del catéter, tenga en cuenta los siguientes cuidados generales. Utilice siempre los elementos de protección personal. Tenga en cuenta el lavado de manos como principio universal para cualquier procedimiento. Tenga siempre en cuenta la técnica estéril para el manejo de catéteres venosos centrales periféricos. Efectúe diariamente un examen visual y palpación del sitio de inserción en busca de alguna alteración. Comprobar las conexiones, las llaves de 3 vías, pasos cada 4 horas. Irrigue con solución salina cada vez que administra un medicamento o lo suspende. Se debe mantener una vida exclusiva para el paso de nutrición parenteral. Cambio periódico de los equipos, líneas y conexiones cada 72 horas. Se sugiere el cambio de equipos para el uso de nutrición parenteral, líquidos Propofol cada 24 horas. Los equipos para el paso de elementos sanguíneos deben desecharse y cambiarse después de su uso. Proteja la integridad de la piel realizando la limpieza periódica alrededor del catéter. Cierre todos los accesorios que no utilice. Proteja el apósito y las conexiones en todas las actividades que pueden llevar a un riesgo de contaminación.
Si se encuentra que hay una vía sellada de varios días donde la sangre no refluye, no lave con solución salina por el riesgo de producir una bacteremia. Tenga cuidado de proteger el catéter y las conexiones al bañar al paciente o cuando éste quiera y esté en la posibilidad de ducharse. Emplee el mínimo de conexiones y luces esenciales para el manejo del paciente. Para realizar la curación del sitio de inserción de cualquier tipo de catéter, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Diapositiva 26. Tome el apósito transparente y colóquelo sobre el sitio de inserción y fijación del catéter, teniendo cuidado de dejar un amplio margen de seguridad a los lados del sitio de inserción. Pase una gasa seca por encima del apósito haciendo una suave presión para facilitar su adhesión. Recoja el material y deséchelo adecuadamente. Realice nuevamente el lavado de manos. Registren las notas de enfermería del procedimiento describiendo características de la piel y del punto de punción, secreción, enrojecimiento, incidencias, etc. Coloque la fecha de la curación en un lugar visible. Si utiliza apósitos transparentes semipermeables, el cambio se hará cada 7 días o cada vez que el vendaje esté húmedo, manchado o despegado según sea la necesidad. Si el paciente se encuentra sudoroso o está sangrando por el sitio de inserción, lo más recomendable es usar cortes pequeños de gas estéril que favorecen el control de humedad en el sitio de inserción. Si es excesiva la humedad, será preferible un apósito de gas. Solo deberá ser reemplazado si presenta una infección clínica con signos visibles de esta en el sitio de inserción y después de corroboración por hemocultivo. Cuando un paciente es trasladado de otro centro de salud con un catéter central de inserción periférica, in situ el dispositivo, el paciente debe ser revisado a su llegada por las complicaciones mecánicas e infecciones que puedan presentarse. Cuando el catéter central de inserción periférica se reemplaza, se deben sustituir todos los tubos de administración y conectores. Para la remoción del catéter tenga en cuenta los siguientes pasos. 1. Lavado de manos. Utilice los elementos de protección personal. 2. Informe del procedimiento al paciente o al acudiente. 3. Ponga al paciente en una posición cómoda. 4. Cambie el equipo de infusión si lo hay. 5. Póngase los guantes de manejo y retire el apósito con suavidad. 6. Evalúe la zona de inserción en búsqueda de alteraciones. En caso de presentar exudado purulento, recoja una muestra antes de la extracción del catéter. 7. Retírese los guantes de manejo y haga nuevamente el lavado de manos y póngase los guantes estériles. 8. Desinfecte con clorhexidina al 2% el sitio de inserción. 9. Tome el catéter cerca de la zona de inserción y retírelo lentamente. 10. Aplique presión en el punto de inserción durante 3 minutos aproximadamente. Posteriormente, aplique de nuevo la clorhexidina en la zona de inserción. Cúbrala con un apósito estéril y un vendaje compresivo. 11. Ponga al paciente en posición cómoda y deseche todo el material. 12. Haga los registros de enfermería, zona de punción y alteraciones si las hay. Nunca tome muestras sanguíneas a través del catéter epicutáneo. Hágalo del catéter venoso central únicamente en los siguientes casos. Pacientes sin vía de acceso periférica disponible. Pacientes en tratamiento de quimioterapia. Pacientes con coagulopatía. Indicación médica. Realice el lavado de manos según el protocolo institucional. Utilice para la recolección de la muestra tubos de ensayo pequeños para evitar la anemia iatrogénica, especialmente en pacientes pediátricos o neonatales. Utilice la vía proximal en el catéter multilumen. Suspenda las infusiones en el momento de obtener la muestra de sangre. Aspire lentamente para evitar la hemólisis de la muestra o colapso del catéter o del vaso. La presencia de burbujas en la sangre durante la aspiración indica que se está aplicando demasiada fuerza. Irrigue el catéter con solución salina normal al 0,9% para evitar la presencia de microtrombos. Registre la historia clínica del volumen extraído de la muestra sanguínea. Evite la toma de muestra de electrolitos, glicemia y tiempos de coagulación a través de catéteres que se están utilizando para infundir glucosa
electrolitos y soluciones heparinizadas. En caso de sospecha de bacteremia secundaria al catéter, tomar los hemocultivos a través de las venas periféricas. Tomar hemocultivos a través del catéter venoso central solo en caso de indicación médica. Antes de cultivar la punta del catéter venoso central, realice una limpieza del sitio de inserción con gas estéril humedecida con jabón quirúrgico y luego con clorexidina al 2%. Envíe 5 centímetros del extremo distal del catéter a cultivo en un tubo seco, estéril, debidamente rotulado. Las complicaciones en su orden de importancia pueden ser infecciosas, mecánicas y químicas. La presencia de esta puede darse durante la inserción, como por ejemplo, punción arterial incidental, catéter central de inserción periférica mal posicionado, sangrado en el sitio de inserción, punción del nervio, embolismo aéreo, punción arterial incidental. Causas: intento en la vena braquial, falla en la distinción de una vena y una arteria. Signos: dolor antes y después, y sangrado rojo brillante. Manejo: retire la aguja y haga presión. Evalúe la extremidad. Embolismo aéreo. Causas: exposición del catéter abierto, no purgado del catéter, aire en la jeringa. Signos: palpitación o dolor en el pecho, falta de aliento, dolor en el hombro o en la espalda, cianosis, taquicardia e hipotensión. Manejo: mantener el sistema cerrado. Prepare el catéter antes de la inserción. Cuando el catéter esté al aire, manténgalo por debajo del corazón. Disponga de todo lo necesario para una emergencia. Catéter venoso central de inserción periférica mal posicionado. Causas: oclusión o trombosis o estenosis. No hay avance del catéter venoso central. Preferiblemente dejar el catéter en su lugar y entrar a analizar con otros especialistas. Punción del nervio. Causas: punción a ciegas de la braquial. Signos: entumecimiento, parestesias y debilidad. Manejo: óptimo conocimiento de la anatomía. Si hay parestesia, retire la aguja y evalúe el estado neuromuscular de la extremidad. Sangrado en el sitio de inserción. Causas: coagulopatía. Excesiva manipulación en el sitio de inserción. Signos: sangrado persistente, hematoma en expansión, equimosis. Manejo: verificar pruebas de coagulación antes de la inserción. Verifique tipo de sangrado. Coloque vendaje y haga hemostasia. Complicaciones post-inserción del catéter. Infección del catéter. Flebitis. Desplazamiento de la punta del catéter. Oclusión del catéter. Trombosis. Celulitis. Infección del catéter. Causas: menores de 1 año o mayores de 60 años. Pacientes inmunocomprometidos. Inadecuada técnica estéril. Contaminación del catéter. Infecciones cruzadas. Inadecuado entrenamiento del personal. Localización del catéter venoso central. Colonización. Hematógeno. Signos: fiebre, malestar general, eritema, secreción purulenta del sitio de inserción, induración, calor, necrosis de la piel, taquicardia e hipotensión. Manejo: precauciones universales, adecuada técnica séptica, máximos cuidados. Celulitis. Causas: remoción del catéter del sitio de inserción, exceso de humedad en el sitio de inserción, cuidado inadecuado del sitio de inserción. Signos: dolor, eritema, calor,
edema, área sensible. Manejo. Asegurar adecuadamente el catéter y minimizar el movimiento de este. Cuidado de la zona. Apósitos adecuados. Evitar mojar al hacer baño. Usar un protector impermeable. Si hay drenaje, proceder a hacer toda la valoración respectiva. Flebitis. Causas. Bacteriana, la causa más común es el estafilococo coagulasa negativo. Roce del catéter con la pared de la arteria. Química. Infusiones basicantes. Contaminación de la infusión. Signos. Inflamación de la vena según evidencia de edema, calor, eritema a lo largo de la vena. Dolor a la palpación. Manejo. Cordón venoso palpable. Puede indicar avance de la flebitis a la trombosis. Retira el catéter. Corregir la vena adecuadamente al insertar adecuadamente el catéter. Vigilar las infusiones. Trombosis. Causas. Catéter grueso en venas pequeñas. Trauma. Irritación de la túnica íntima del vaso. Hipercoagulabilidad. Infección de soluciones basicantes. Signos. Edema, palidez, dolor y fiebre. Manejo. Verificar historia clínica. Utilizar eco para verificar el estado de las venas. Evite extremidades comprometidas. Evite áreas de flexión. Verifique posición del catéter venoso central. Desplazamiento de la punta del catéter. Causas. Movimientos bruscos del antebrazo. Vómito excesivo. Tos violenta. Aumento de la presión intratorácica. Pobre fijación del catéter. Signos. Fiebre, malestar general, eritema, secreción purulenta del sitio de inserción, induración, calor, necrosis de la piel, taquicardia e hipotensión. Manejo. Precauciones universales. Adecuada técnica séptica. Máximos cuidados. Oclusión del catéter. Causas. Falta de lavados. Reflujos de sangre del catéter. Lípidos o drogas precipitantes. Línea doblada. Punta del catéter con la pared del vaso. Infusiones lentas. Acumulación de fibrina en la punta. Signos. No hay flujo, no hay retorno. Manejo. Realizar lavado del sistema. Si definitivamente no hay manera de resolver la oclusión, retirar el catéter.